Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana León, soy vicerrectora académica de Quality Leadership University y también soy miembro del comité de asesores del MEDUCA en tiempos de pandemia. Primero que todo, gracias a Knowledge Group por la invitación para exponer en este conversatorio. Espero que sea de utilidad para todos los participantes en mi ponencia. En esta presentación voy a repasar rápidamente los 5 criterios mínimos que fueron establecidos por el Ministerio de Educación para las escuelas particulares y voy a poco ir integrando a los criterios las diferentes recomendaciones que les puedo brindar basadas en evidencia científica y también en la práctica y las experiencias que hemos vivido hasta el momento. Toca adaptarnos, toca no solamente cumplir con lo mínimo que se ha establecido, sino también vivir en un ambiente de continua mejora en base a la experiencia y de lo que vayamos viendo que viven nuestros maestros, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, y estar en un proceso de constante revisión de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y poco a poco ir calibrando. El primer criterio que estableció el MEDUCA, esto habla de interacción pedagógica. Un estudio del 2019 del Poverty Action Lab de JPAL revisó 126 estudios y demuestra que algo que quizás ya muchos nosotros pensábamos, y es que el formato presencial es mejor que algo que es completamente online. Sin embargo, la historia cambia un poco cuando hay un componente presencial dentro del virtual, que en este caso pudiese ser el componente sincrónico, en donde nos conectamos al mismo tiempo, en el mismo lugar, en una misma plataforma con los estudiantes, y se demuestra que cuando hay un componente presencial o sincrónico, el formato online termina siendo igual o aún mejor que una modalidad completamente presencial. Esto es importante saberlo porque tenemos que pensar en ese cambio de paradigma nosotros mismos. Tenemos que creer que esto es posible, que es posible impartir una enseñanza de calidad en un formato virtual, que nuestros maestros se lo crean y que eso se transmita cuando estamos dictando nuestras clases virtuales. La evidencia lo demuestra, solo queda que nosotros lo apliquemos y lo apliquemos de la mejor manera posible. Esta parte de interacción pedagógica es interesante porque sé que no lo puedo enseñar todo en un formato exclusivamente ni en el otro. Si hago mucho asincrónico, el estudiante se siente perdido, se siente solo, abandonado, y si hago mucho sincrónico, entonces el estudiante se siente abrumado con tanta cosa. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es ese balance ideal y cómo lo encontramos? Me gustaría poderles dar una respuesta concreta. En el caso de los criterios, más o menos la hay porque se establecieron horas mínimas semanales de interacción sincrónica que se tienen que cumplir por grado, y la realidad es que se puede ir ajustando, obviamente para arriba, esto dependiendo de la realidad de cada escuela, ¿no? Cada escuela vive una realidad diferente y hay poca evidencia científica que nos guíe en la dirección correcta. Entonces, para tomar una decisión hay que tomar en cuenta diferentes cosas. Número uno, que ya el ministerio nos dijo cuál es el mínimo y hay que trabajar en base a ese mínimo. Y número dos, que la cultura panameña, la cultura latina, quienes somos nosotros, es full pro presencial. A nosotros nos gusta interactuar. Creo que antes que ocurriera esta pandemia, la educación online todavía no había generado suficiente tracción como para cambiar muchos paradigmas que todavía existen sobre la educación online. Por ejemplo, de que la educación online es de menor calidad. Falso, lo acabamos de hablar. De que es más fácil, no necesariamente. De que debe ser más barata, no necesariamente. Y que no otorga el mismo crédito o certificación, y sabemos que eso tampoco es cierto. Entonces, todos esos paradigmas nos toca ahora a nosotros, de una manera un poco forzada, hacer nuestro mejor esfuerzo para cambiar esa mentalidad en la población, especialmente en la población a la que nosotros estamos atendiendo. Algunas sugerencias es constantemente estar sondeando a los estudiantes y a los padres de familia para ver cómo se sienten con la proporción que estamos utilizando actualmente de sincrónico y asincrónico, y hacer ajustes donde sea posible, lo más rápido que sea posible, ¿no? Y otra sugerencia también es que
La interacción sincrónica no solamente tiene que ser para dictar clases o para dar una lección, para explicar algo. Hay otras cosas que se pueden hacer que también se consideran interacción sincrónica. Por ejemplo, se puede utilizar la metodología de Flipped Classroom, en donde el profesor por aparte, en una metodología asincrónica, da su lección, explica, y en la sesión sincrónica entonces se contestan preguntas o pueden haber ejercicios en clase, algo un poco más interactivo. Puede existir interacción sincrónica para dar retroalimentación al estudiante de cómo le está yendo y también a los padres de familia. Estoy segura que esto le encantaría a los padres de familia poder tener screen time directamente con un maestro o con un administrativo de la escuela. O para hacer sesiones de check-in con los niños y con los jóvenes, como para darle ese toque socioemocional al aprendizaje, en donde sabemos que cada niño es un mundo y están viviendo situaciones muy particulares en casa ahorita mismo, y realmente entender cómo ellos se están sintiendo ahorita mismo puede ser positivo también para generar un buen ambiente de aprendizaje. El segundo criterio es de elementos curriculares y este se desglosa en varios subcomponentes. Uno, asegurarnos de que los elementos curriculares sean apropiados y cónsonos con los objetivos de aprendizaje. Y en este caso la evidencia que se busca es una planificación periódica de los cursos. Adicionalmente, el criterio pide que exista diversidad de los contenidos que se utilizan, que tengamos variedad, que no solamente sea una cosa, que haya, por ejemplo, recursos audiovisuales, imágenes, textos, documentos, que el estudiante pueda accesar para lograr ese aprendizaje. Se busca también tener un entendimiento de cuáles son las actividades que están realizando en clase los estudiantes, como tareas o diferentes actividades. Y también se busca entender un poquito cuáles son las actividades de evaluación que se están realizando y que se le pueda dar retroalimentación oportuna a los estudiantes de esas evaluaciones. Dentro de este criterio, un tema que me parece muy importante tocar es el tema de la dosificación, ¿no? Como ven aquí en la imagen, así como en dosis medicadas, ¿no? Lo que solemos decir, ¿no? En un entorno virtual es diferente la dosis o la manera que se imparte el material que si estuviéramos en presencial. Entonces no cometamos el error de asumir que podemos utilizar la misma planificación que teníamos prepandemia y agarrar eso y hacer entonces ahora exactamente lo mismo. Tenemos que dosificar pensando en el resto del año escolar y pensando de que puede que esto sea un poquito más por lo largo de lo que estamos esperando. No pensando de que, bueno, en agosto regresamos a clase y abrumaremos al estudiante con todo lo que no pudimos hacer hasta ahora y listo, sino que pensar de que, ok, ¿qué pasa si esto se extiende hasta diciembre? ¿Cómo logro yo cubrir en un formato como el que estoy haciendo ahorita virtual todo lo que tengo que cubrir? ¿O cómo escojo cuáles son esos contenidos más importantes que se deben cubrir? Hay que revisar el currículo, seleccionar qué es lo que se va a cubrir, cómo se va a cubrir para atender el entorno virtual priorizando en base a pertinencia. Me parece que el Meduca estaba trabajando en un currículo de emergencia y deben estar prontos por lanzarlo, así que creo que esto va a ser muy, muy útil para las escuelas, pero tampoco hay que esperar a que eso salga y las mismas escuelas pueden ir trabajando ese currículo de emergencia o un currículo ajustado al tiempo que estamos viviendo ahorita mismo. Eso, ¿qué significa dosificación? ¿No? ¿Cómo aterrizo eso? ¿Cómo lo vive un maestro? ¿No? Eso no necesariamente significa que, bueno, ahora antes cubría 12 capítulos y ahora voy a cubrir solo 10. Esa es mi dosificación. No, no necesariamente. Una manera en la que eso puede tomar forma es, okay, si en el salón de clases antes resolvíamos 10 problemas en el tablero y de tarea mandaba 20 problemas, ahora quizás en el salón, en una sesión sincrónica como ahorita, solo voy a poder resolver 5 o 6, voy a asegurar de que los estudiantes puedan hacer preguntas de esos pocos problemas que vamos a poder resolver. Les voy a dejar un video de Khan Academy para que ellos vean en su propio tiempo y puedan reforzar lo que hicimos en la sesión sincrónica, y en vez de 20 problemas les voy a dejar 10 problemas de tarea. Hay que eliminar
los excesos de trabajo y los excesos de tareas a los niños para evitar el estrés, preocupación, ansiedad, todo lo que pueden estar viviendo en estos momentos que se agravan por estar en casa y que impiden el proceso de aprendizaje y no solamente entonces se lo trasladan al padre de familia esa preocupación. Y bueno, tenemos que innovar, buscar diferentes soluciones a los retos que estamos viviendo ahorita mismo. Recordemos que lo que nosotros estamos haciendo ahorita mismo de dar clases virtuales no es innovación, eso se viene haciendo desde los 90s. Tener una sesión por Zoom no es una innovación, eso también se viene haciendo desde antes. Las plataformas tecnológicas, los LMS que se pueden estar utilizando tampoco son innovadores, eso también, este es algo que ya existía prepandemia. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita para nosotros puede ser nuevo, pero realmente así innovación como tal no necesariamente lo es. Innovar en educación significa buscar soluciones nuevas a los retos que estamos viviendo actualmente dentro de la escuela y que eso nos ayuda a transformar de una manera sistemática y planificada los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo soy investigadora, así que hablo un poquito de esto, de que la innovación también va de mano con la investigación. Entonces, durante este tiempo tan único que estamos viviendo, es de muchísima pertinencia investigar sobre qué ha funcionado en otros contextos y cómo nosotros podemos tomar decisiones informadas sobre eso que ya sabemos a través de evidencia científica ha funcionado. Y también internamente recoger data en la escuela para tener un mejor entendimiento de cómo se está desenvolviendo toda la situación. Por ejemplo, observar si están subiendo o bajando las notas de los estudiantes en estos momentos. Cómo está el ánimo o el estado psicológico de los estudiantes y cómo están influyendo esas clases en el estado de ánimo. ¿Están ayudando o están siendo detrimentales al ánimo del estudiante? ¿Qué tipo de recursos tecnológicos tienen los estudiantes en casa ahorita mismo? ¿Será que los que tienen más recursos o mejores recursos o mejores dispositivos tecnológicos tienen mejor rendimiento que los que no? Entonces son este tipo de preguntas, podemos nosotros buscar responderlas y nos dan información súper valiosa para no solamente tomar decisiones dentro de la escuela, sino también informar sobre esos resultados y poder utilizar esas experiencias para nutrir a todo el sistema. Y bueno, me parece súper importante mencionar esto solo porque en la práctica, en la universidad lo hemos vivido, es súper importante darle claridad al estudiante, el estudiante que no tiene retroalimentación oportuna, que pasó una tarea, un examen, un assignment y el profesor no le dijo cómo le fue. Cuando no hay claridad regresamos a este tema del estrés, de la ansiedad, y también nuevamente de que aparte de que lo siente el estudiante, también lo siente el padre de familia y eso agrava totalmente la situación. El tercer criterio habla de recursos tecnológicos, ya esto se aborda un poquito en los dos criterios anteriores, pero realmente aquí se busca entender exactamente qué es lo que está utilizando cada escuela como herramienta, plataforma para impartir tanto la parte sincrónica como la asincrónica. Entonces, cada escuela tiene su situación personal, particular, a las familias a las que atiende, que puedan tener una variedad muy grande de niveles socioeconómicos de las familias a las que atiende no solamente el sistema, sino que una misma escuela. Y sabemos que esto puede influir en los recursos tecnológicos que podemos utilizar. El mínimo exigido por el Ministerio de Educación es bastante mínimo. Son herramientas básicamente que permitan y faciliten que exista una interacción tanto sincrónica como asincrónica, sin necesariamente recomendar cuáles son las mejores ni cuáles son las más adecuadas para la situación que vivimos ahorita mismo. Eso lo decide cada escuela en base a su situación y en base a lo que piensa que sería mejor para los estudiantes y para los maestros. Mi recomendación es que aspiren a una herramienta o a una plataforma que le pueda servir a la escuela no solamente en el corto plazo, sino también en un mediano y largo plazo. Es decir, algo que no solamente nos sirva ahorita mismo, que estamos viviendo la pandemia, sino que quede instalada y como apoyo complementario post pandemia. Hemos visto por la revisión de las evidencias que han mandado a las escuelas
de que hay mucha variedad de lo que se está ofreciendo ahorita mismo, desde cosas básicas como utilizar WhatsApp o email, allá más tecnologías como herramientas sincrónicas, se puede usar, muchas escuelas están utilizando Zoom, Google Meets, Microsoft Teams, en asincrónico usan Google Classroom, Microsoft Teams, y hay muchas plataformas locales también hechas en casa que se están utilizando. Y también yo les recomendaría es tomar el tiempo de aprender qué es un Learning Management System, un LMS, que no es un Learning Management System, y todo lo que eso incluye y le puede ofrecer a la comunidad educativa y pensar qué es lo que tenemos nosotros ahorita mismo. Lo que tenemos nosotros está realmente atendiendo a las necesidades que tenemos, o será más positivo movernos a algo un poco más robusto o más completo en el futuro, ¿no? Y la manera de hacer esto es que pueden diseñar pequeños pilotos para probar diferentes herramientas y pedir a los maestros que son un poco más tecnológicos o más tech savvy, que estén dispuestos a probar esas cosas nuevas para seguir calibrando en base a buscar esa mejora continua de lo que se le ofrece a los estudiantes. Educación especial es un criterio pues bastante directo al punto, en donde tenemos que asegurarnos de que si estamos atendiendo a estudiantes con necesidades especiales educativas, que haya por lo menos una persona designada en la administración para darle seguimiento a esos niños y asegurar de que se estén haciendo las adecuaciones correspondientes. Y bueno, la última, que me parece sumamente importante, es la de satisfacción, de constantemente estar midiendo la satisfacción de los usuarios de este sistema, de esta educación que nosotros estamos ofreciendo a través de la aplicación de encuestas. Y aquí pues tengo algunas sugerencias. Número uno, escuchar a nuestros estudiantes. Como yo estoy en educación superior, pues a nosotros solamente nos toca el componente de estudiantes. Yo sé que para los que manejan y gestionan escuelas es mucho más complejo porque tienes la voz del estudiante y tienes la voz del padre de familia, y adicional también de eso, no nos podemos olvidar de los maestros, que son claves. Entonces, en la manera de lo posible, busquemos la opinión no solamente de ese padre de familia, sino del niño o del joven, especialmente aquellos que ya son independent learners, ¿no? Que ya tienen la capacidad de realizar muchas de las tareas educativas por sí solos, sin tener mayor ayuda del acudiente, y por ende ellos tienen una opinión de qué es lo que les gusta y qué es lo que se puede mejorar. Y si estamos preguntándole al estudiante cómo se siente y lo estamos mejorando y el estudiante se está sintiendo mejor, quizás ese padre de familia se va a sentir un poquito más tranquilo de los procesos que se vienen dando, ¿no? Hay que pedir opiniones hay que estar dispuestos a escucharlas, por más difícil que sea escucharlas. Eso yo creo que ahorita en estos tiempos de pandemia me ha tocado sentarme en algunas de las reuniones más difíciles en mucho tiempo, escuchar retroalimentación difícil y muy fuerte, pero uno la tiene que recibir porque en esto estamos, o sea, nos toca, y tratar de hacer todo lo posible por escuchar al estudiante, al padre de familia, y hacer las mejoras correspondientes dentro de lo que se pueda. Mantener abiertos los canales de comunicación también es sumamente importante de este criterio. Nosotros en la universidad lo llamamos ahorita en tiempos de pandemia atención humana. Y atención humana, ¿por qué? Porque el padre de familia no quiere interactuar con una máquina, no quiere interactuar con unas líneas de email, ni ser un número de un tiquete para resolverte el problema, ¿no? El padre de familia quiere escuchar una voz, y potencialmente que esa voz lo escuche por media hora, desahogarse de todo lo que está sintiendo en estos momentos, pero es así, es lo que toca, porque el padre de familia y el estudiante se tienen que sentir cómodos y abiertos a este nuevo normal y poderle transmitir esa tranquilidad allá a los procesos educativos, ¿no? Entonces, recordarnos también de que cada familia es un mundo y cada niño es un mundo, y no podemos asumir ni generalizar. A veces uno quiere hacerlo, pero cuando uno realmente se toma el tiempo de escuchar las historias de lo que están viviendo los niños en casa,
En el caso nuestro en la universidad, nuestros estudiantes en casa, pues hay que dar mucho seguimiento, estar muy encima de los estudiantes. Cuando recibimos una queja, un mensaje desagradable, pues a veces no sabemos qué hay detrás de eso, qué fue lo que realmente inspiró a que ese comentario se diera. Y, y bueno, hay que dar mucha atención y que esa atención se sienta como una atención humana. Y bueno, por último, súper clave, en este momento nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar por un ciclo de mejoramiento continuo que como vemos aquí, pues tiene muchos pasos. Y uno pensaría de que, bueno, hacer esto es algo que toma varios meses o varios años, poder mejorar un proceso, especialmente un proceso que tiene que ver con la implementación de recursos tecnológicos que son nuevos para nosotros. Pero en estos tiempos, todo ese ciclo que estamos habiendo ahí del Continuous Improvement Cycle, lo tenemos que hacer en cuestión de días o semanas. Y uno pensará que no, que esto debe ocurrir en un tiempo más extendido, pero ahorita uno tiene que aprender, implementar y revisar pues súper rápido para poder atender a los estudiantes de la mejor manera. Así que bueno, espero que mi presentación haya sido útil para ustedes, que les haya podido dejar algunas recomendaciones y sugerencias basadas en evidencia y en la práctica de lo que estamos viendo ahorita mismo. Y les deseo mucha suerte con todo lo que viene. Yo sé que las escuelas y las universidades podemos atender a los estudiantes en estos momentos de manera virtual y hacerlo con calidad.